Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. Hoy nuevamente un programa especial con un escritor muy prestigioso y de nivel internacional. Estamos hablando del mexicano Jorge Volpi. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros, muy amable. Primero contanos un poco de tu llegada a la Argentina. No es la primera vez que estás en el país, ¿no? Sí, bueno, encantado, gracias por esta invitación. Sí, ya he venido en varias ocasiones a la Argentina, siempre me gusta muchísimo estar por acá. Estuve participando en el Festival Azabache la semana pasada, el fin de semana. Luego esta semana con actividades tanto para presentar mi novela más reciente, Memorial del Engaño, sí, como para una serie de actividades con la Universidad San Martín, en medio de un programa que se llama Lectura Mundi, y el fin de semana próximo estaré en Bariloche. Bien, una de de los objetivos del programa este que mencionás, Lectura Mundi, tiene que ver con relacionar la literatura con diversos ámbitos, como por ejemplo el de la ciencia, algo que en rigor vos ya venís haciendo a lo largo de tu obra, ¿no? Y por eso es muy interesante realmente el ciclo. Te quería preguntar cuál fue la primera vez que sentiste que por ahí se podían empezar a cruzar dos mundos que a priori están muy separados, ¿no? Como la ciencia y la literatura. Bueno, yo soy un científico frustrado, entre muchas Mirá. cosas frustradas más, una es ser científico. De niño siempre me fascinó ese mundo y cuando finalmente me decanté por las humanidades, yo siempre lamenté muchísimo dejar atrás, por ejemplo, las matemáticas. Claro. Entonces, desde muy pronto supe que quería escribir libros que trataran de recuperar esa relación que antes hubo en otras épocas entre las humanidades y las ciencias. Fue así como empecé a escribir esa primera novela que tiene que ver con ese tema, En busca de Klingsor, claro, que la empecé a escribir pues hace ya casi 20 años, se publicó hace 15. Fue súper exitosa, que se tradujo un montón de idiomas. Bueno. Y a partir de ahí, pues en varios libros he seguido haciéndolo, sobre todo en las novelas, mezclando ciencias distintas con la ficción. Después de En busca de Klingsor, en No será la Tierra, aparece, por ejemplo, la ingeniería genética, la inteligencia artificial. En Memorial del Engaño ahora es la economía. Y además de esta parte de relación entre la ficción y la ciencia, finalmente me atreví a tratar de hacer un poco uno de esos ensayos de divulgación científica que yo siempre leí, que admiro mucho de otros escritores, con Leer la mente, que es un pequeño ensayo, ahí sí, pues con una tesis un tanto novedosa sobre la relación entre la ficción y el cerebro humano. Bueno, una de las tesis, además de este libro que lo están viendo acá, Leer la mente, tiene que ver con esta idea muchas veces repetida de que el arte aparentemente no sirve para nada y que esa es su mayor utilidad. Vos un poco lo que haces es refutar esa idea. No, en realidad el arte es muy importante porque tiene que ver con conocernos como seres humanos, ¿no? Esa es una de las principales tesis. Es muy interesante porque otro de los invitados de la Universidad de San Martín es Manuel Rivas, que uno podría pensar tiene la idea contraria, de que el arte o la cultura en general no siempre ayuda a sacar lo mejor del ser humano, inclusive a veces todo lo contrario, ¿no? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Bueno, yo creo que el arte nos ayuda a conocer mejor la naturaleza humana y de ahí esa utilidad a la que me refiero, no una utilidad necesariamente práctica que nos haga hacer cosas inmediatas, pero nos hace ser profundamente humanos. Ahora, yo estaría ahí de acuerdo con Manuel Rivas, ese profundamente humanos no necesariamente quiere decir buenos. Uno de los ejemplos que él da es que a veces los nazis escuchaban música clásica antes de sus peores decisiones o leían poesía, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y hay obras de arte que han inspirado los peores pensamientos y las peores políticas. Sí. Entonces, yo no quiero decir con que nos hace más humanos que necesariamente nos haga mejores. Exacto. Simplemente nos hace mucho más complejos y de ahí que le dediquemos tanto tiempo a las ficciones en todas sus manifestaciones, literarias, audiovisuales, actualmente pues hasta los videojuegos, que son otra forma de la ficción, porque el cerebro necesita ejercitarse en ese ser otros, y en ese ser otros tratar de reconocernos nosotros mismos. Jorge, otro de los aspectos muy interesantes de este libro, de Leer la mente, tiene que ver con que vos valorás, digamos, el cine, hasta los videojuegos, los mostrás como ejemplos de lo que significa a veces el mundo de la ficción, pero le reservás a la literatura el lugar más importante, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Puedes explicar por qué? ¿Cuál es la diferencia entre ver una película y leer un libro en cuanto a al funcionamiento del cerebro?
Bueno, ahí se trata simplemente de primero valorar la complejidad de las ficciones. Las ficciones simples, lo único que nos inspiran es a imitarlas interiormente y a tener emociones primarias asociadas con ellas. Las ficciones complejas son las que desafían nuestra capacidad de prever el futuro, las que nos sorprenden, las que nos hacen sentir cosas que no hemos sentido con anterioridad. Y eso puede ocurrir en cualquier tipo de ficciones, en la literatura, en el cine, en la televisión o en los videojuegos. Sí. Ahora, ¿qué es lo que hace distinta a la literatura? Simplemente esa capacidad doble de, por un lado, no ser icónica, en la cual, a diferencia de lo que nos pasa viendo una película, una obra de teatro o un videojuego, nosotros ya tenemos una imagen clara de los personajes, de cómo son por lo menos físicamente. Es el punto de partida, es la imagen. Y a partir de ahí tenemos que elaborarlo, frente a la literatura, que por un lado, al no ser icónica, nos permite un rango de imaginación mayor. Y lo segundo, a que la literatura naturalmente, además de la acción y de lo que ocurre en el interior de los personajes, permite unos grados de reflexión mucho mayor, porque está hecha de lenguaje. Claro, bien. Me quedé pensando en esta frase que decías acerca de que antes había mayor relación entre, digamos, lo humanístico y por ahí las ciencias más duras, ¿no? ¿Por qué pensás que se fue perdiendo, digamos, esa correlación que había mucho más fuerte, mucho más intensa, ¿no? Por ejemplo, no sé, entre la matemática y el arte, que ahora ya se tiende a perder? Pues es esto de que ya denunciaba a principios del siglo XX J.P. Snow, esta idea de las dos culturas enfrentadas. La realidad es que hasta principios del siglo XX era muy natural que quien se dedicaba a lo que llamábamos cultura fuese al mismo tiempo alguien interesado en la literatura, en la historia, en la filosofía, pero también en las ciencias naturales. A partir de principios del siglo XX comienza a haber una hiperespecialización y una división radical entre estos dos mundos que los aleja por completo, que los aleja en la manera como son enseñados. Los niños en nuestros días siempre se les pregunta si van a ir del lado de las ciencias o de las ciencias sociales y las humanidades, como si fueran realmente dos universos opuestos, separados. Sí. Lo que yo ya antes decía, a los que estudian ciencias sociales y humanidades en particular se les priva de las matemáticas, que es el instrumento central de la mayor parte de las ciencias. Y realmente es una lástima. O sea, el conocimiento humano no tiene esa división de manera natural. La literatura, la filosofía son exploraciones del universo de la misma manera que la física o la biología o la química, y tendríamos que tratar de unificarlas un poco. Y también es cierto que la literatura pues, es ese espacio donde eso puede ocurrir precisamente, ¿no? El escritor no es un especialista ni en ciencia, ni en política, ni en otros temas, pero puede tener una mirada de conjunto que ayude un poco a reunificar lo que nunca debió estar separado. Porque de hecho una cosa te puede hacer entender la otra, ¿no? Era un poco lo que hablábamos en el otro programa con Guillermo Martínez, a quien vos nombrás. Claro, somos buenos amigos desde hace 15 años. Exactamente. Precisamente por nuestra común afición a la ciencia y a la literatura. Claro, a veces tienen mucho que ver, por ejemplo, con el tema de la economía, lo que es el principio para hacer una ecuación en matemática que tiene que ser económico con el cuento, era una relación que hablábamos con él, ¿no? Te quería preguntar, Jorge, para que te conozcan más nuestros espectadores televidentes, sos considerado uno de los máximos representantes de la generación del crack. ¿Qué es la generación del crack y por qué ese nombre, digamos? Sí, claro, digo, ya de por sí me parece sumamente gracioso ser llamado máximo representante de la generación del crack, sobre todo porque el crack es un grupo de amigos que nosotros inventamos hace pues ya más de 20 años. En ese momento la literatura latinoamericana parecía que estaba centrada únicamente en el realismo mágico. Se esperaba que todos los escritores latinoamericanos se refiriesen siempre a América Latina y siempre en términos de estos elementos mágicos de nuestras realidades. Entonces en el año... Fue tan importante y que marcó tanto. Claro. Entonces nosotros por supuesto admirábamos profundamente a García Márquez, pero para el año 94 estábamos cansados de la repetición incesante, de la imitación incesante de García Márquez. Entonces lanzamos ya en el año 96 un manifiesto del crack que se hizo de manera simultánea a otro grupo, el de Macondo, que surge en Chile, pero que tiene escritores de muchos lugares de América Latina,
que tenían una idea semejante, la de este hartazgo frente a la obligación de ser latinoamericano, de parecer latinoamericano para parecer latinoamericano había que escribir realismo mágico. Entonces así es como surge el crack, con la idea de volver a los orígenes del boom, a ese momento más universal y más interesante para nosotros que el que vivíamos en los años 90. Entonces, al final terminamos siendo 7 amigos mexicanos lanzando este movimiento, este grupo, que luego la prensa llamó Generación, pero que en realidad pues era esta idea simplemente grupal de que la literatura también podía ser un placer compartido entre amigos. Y bueno, a la distancia creo que simplemente se ganó una partida. En estos momentos a nadie le parece extraño un escritor latinoamericano que escriba sobre otros temas, que no escriba realismo mágico, claro, que aborde otras perspectivas. Creo que eso se ganó gracias a Macondo y al crack. Y por el otro lado, pues yo sigo siendo amigo de todos estos viejos compañeros de ruta. Por otro lado, es cierto que cuando se murió, por ejemplo, Gabriel García Márquez, muchos de los que fomentaron, ¿no?, este tipo de programas salieron a decir cuánto lo admiraban, paradójicamente, ¿no? ¿Qué te pasó a vos con la muerte de Gabriel García Márquez y sobre todo teniendo en cuenta lo que generó a nivel mundial, diría? Claro, bueno, yo escribí un artículo en ese momento de la muerte diciendo lo que realmente creo. Creo que Borges y García Márquez son los 2 pilares de esta época de oro de la literatura latinoamericana que vivimos, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta fines del siglo XX. Los 2 pilares principales, yo decía en ese artículo que me parecían que encarnaban 2 poéticas distintas de lo latinoamericano, lo apolíneo en el caso de Borges, lo dionisíaco en el caso de García Márquez, pero que al mismo tiempo son el complemento perfecto. Con ello no quiero decir que sean los mejores escritores de América Latina, porque es absurdo hablar de quién es mejor, pero sí, sin duda, de que son los 2 escritores más influyentes que ha dado nuestro continente. ¿Te parece que está como un poco en extinción, digamos, ese grado de escritor a la, no sé, a la gran Borges o Gabriel García Márquez que generaban tantos lectores, o que hay algunos ejemplos así todavía? Bueno, yo creo que sobre todo, claro, por una cuestión generacional está muriendo toda esa, pues son 2 generaciones, en realidad Borges y García Márquez representarían 2 generaciones distintas, pero digamos de la generación de García Márquez, con esa idea del intelectual latinoamericano prototípico que encarnó el boom de manera particular. Sí, con Carlos Fuentes también. Carlos Fuentes, que murió pues hace también muy poco, de los cuales realmente en estos momentos solamente queda Mario Vargas Llosa. Exactamente. ¿Sigue siendo una referencia a Carlos Fuentes en la literatura mexicana? Sí, por supuesto. Yo creo que como pasa pues con todas las figuras que son tan polémicas en su vida pública y en su presencia de intelectuales, por supuesto que ahora, una vez que ha desaparecido, como pasó también con Octavio Paz, se le leerá de otra forma, cual, ya sin asociarlo tan directamente a su figura pública. Y el creo efecto que, de la muerte, ¿no? Exactamente, que sin duda Fuentes escribió algunas obras maestras, no solo de la literatura mexicana, sino latinoamericana de toda esta época, y pensaría sobre todo en Aura y en Terra Nostra. Aura es increíble. Que sí. Creo que esos 2 libros, simplemente esos 2 le siguen dando un lugar fundamental en nuestra literatura. Jorge, hace instantes mencionabas En busca de Clinsor, que es tu novela tal vez más exitosa, más conocida y que propone algo muy original y muy interesante, que es un personaje muy destacado, digamos, del nazismo, que no se sabe bien quién es. Bueno, y todo el libro gira en torno a esa búsqueda. Primero, ¿cómo se te ocurrió algo así? Porque de verdad es algo, digamos, muy distinto a lo que venías escribiendo inclusive, ¿no? Sí, bueno, tratando de hacer memoria, lo primero era yo quería escribir una novela sobre el mundo de la ciencia. Claro. No sabía muy bien cómo iba a llegar a eso, yo simplemente quería retratar esa vida que ya no me había tocado tener. Con el tiempo empecé a investigar sobre física y me di cuenta de que tenía que llegar a los fundamentos de la física en el siglo XX para poder entender un poco más ese mundo. Y así fue como llegué a la figura de Werner Heisenberg, premio Nobel de Física alemán. Principio de incertidumbre, ¿no? Es exactamente, quien crea la mecánica cuántica junto con Erwin Schrödinger, y luego descubrir la enorme complejidad del personaje.
alguien que era al mismo tiempo casi un niño cuando hace sus mayores descubrimientos en física, que es perseguido por el régimen nazi en sus primeros momentos, acusado de ser un judío blanco por seguir las ideas de Einstein, pero que poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial es nombrado para encabezar el proyecto atómico alemán para Hitler. Exactamente. Entonces, claro, era una enorme complejidad científica y política al mismo tiempo. Entonces me hizo imaginar que la novela podría ser una novela de búsqueda, así como los científicos buscan la verdad y buscaban en esa época el conocimiento, pues entonces tratar de tener un detective que buscase a un científico. Y así se me ocurrió pues que fuera un joven físico estadounidense que llegase a Alemania al término de la Segunda Guerra Mundial, a la Alemania ocupada, para tratar de saber quién era el asesor científico de Hitler principal. Para ello, entonces se me ocurrió, había en Alemania en la época de Hitler un consejo de investigación científica que era realmente con el que Hitler se reunía para toda su política científica, que iba desde la bomba atómica hasta los experimentos en campos de concentración. Y estaban bastante avanzados, ¿no? Por otro lado. Y ese consejo decidí convertirlo en un solo personaje, un personaje enigmático al que llamaba justamente en nombre clave de Klingsor. Entonces la búsqueda de Klingsor representaba la búsqueda de la verdad asociada con la búsqueda de los físicos de la verdad científica, con un personaje tan elusivo como el electrón mismo que era Heisenberg. Totalmente. En ese sentido vos empezaste a escribir, bueno, como dicen todas las biografías, a partir de los 16 años, o sea, de muy chico, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe o que podría pensarse entre la inspiración para la literatura y la inspiración para la ciencia? Porque también hay un grado de inspiración muy fuerte para crear las teorías, ¿no? Yo creo que es muy semejante. Los procesos mentales, justo los procesos en el cerebro, son muy semejantes. Todos los científicos hablan justamente de cómo necesitan la imaginación para producir las teorías que luego pueden comprobar matemáticamente o que pueden comprobar empíricamente con los distintos experimentos que llevan a cabo. Pero lo central es el proceso de imaginación que deriva justamente de esa capacidad del cerebro permanente de tratar de prever el futuro. Y eso lo hacemos todo el tiempo quienes nos dedicamos a la literatura o a las ciencias sociales o a las ciencias duras. Busca qué sigue, qué va a seguir, ¿no? Exactamente, eso está escrito en nuestra mente, es el fundamento de la imaginación, porque uno imagina sobre todo lo que va a pasar a continuación, y es paralela entonces en el caso de la investigación científica y de la investigación humanística o incluso artística. Y en ese sentido, y acá mencionas, ¿no?, varias ideas científicas, ¿cuáles son las que te parece que poseen mayor belleza, ¿no? Ideas científicas que tienen casi una belleza de ficción o literaria. Uno podría pensar en la física cuántica, por ejemplo. Claro, ahí sobre todo si uno tiene las herramientas matemáticas es capaz de apreciar la belleza a la que se refieren sus creadores, esa belleza que los hacía llegar a esas conclusiones. También la relatividad es una teoría sumamente hermosa. La evolución es otra. Sí, también lo mencionas, la evolución de Darwin, ¿te parece? Claro, ¿no? Es una de las ideas más poderosas. O sea, cómo crear una teoría que nos explica todo sin la necesidad de la intervención divina. Ahí está también su belleza, cómo imaginar que una cosa surge de la otra, que ahora nos parece tan elemental, pero que en esa época era absolutamente novedoso, tanto que ni el propio Darwin al principio quería darse cuenta de hasta dónde podía llegar su teoría. Jorge, sos un escritor que realmente trata de renovar un poco los aspectos literarios desde aquel fundamento, desde aquel programa de la generación del crack. ¿Cómo convive un escritor con la idea tan repetida por estos días de que hoy la mejor literatura pasa por las series de televisión, ¿no?, que se dice tanto? Hoy ya no están los libros, sino en las series, bueno, con todos los buenos ejemplos que hubo de Breaking Bad, por ejemplo, Lost, no sé, ¿cómo se convive con esa idea y sin embargo seguir escribiendo libros? Bueno, yo creo que, o sea, justamente como dice este libro, hay muchas variedades de la ficción en donde se puede llegar a ficciones realmente complejas. Creo simplemente que la televisión ahora ha llegado justo a niveles de complejidad que se acercan a los niveles de complejidad que ha alcanzado la literatura o el cine. Simplemente había sido un medio un tanto despreciado por los verdaderos creadores.
considerado sobre todo un vehículo de entretenimiento y en donde la autoría parecía diluirse en el trabajo colectivo. Ahora tiene mayor peso la autoría. Ahora, la autoría de quienes se consideran, y es un puesto que no existe en las películas o en el cine, los que son realmente los creadores de las series, es decir, los que tienen la idea central de la trama, son verdaderamente creadores muy notables. Ahora, esto no es más que el desarrollo natural de este medio, que no lo había alcanzado en estas cimas, probablemente más que muy contados ejemplos a lo largo de la historia de la televisión. Pero eso no quiere decir que ahí solamente esté el lugar donde se hacen grandes ficciones. Se siguen haciendo grandes ficciones en el cine y por supuesto se siguen haciendo grandes ficciones en la literatura, en el teatro. Donde yo creo que habrá una evolución que todavía no vemos es justamente en ese mundo multimedia que está entre el internet y los videojuegos, en donde todavía no llegamos a ver esas grandes ficciones, pero creo que las veremos tal como estamos viendo las que están ocurriendo ya en televisión. Como que todavía ahí no tiene tanto peso la función de autor, ¿no? En toda esa gama. Jorge, muchísimas gracias por estar en Hipertexto 23. Encantado. Nos reencontramos nosotros la semana que viene. Muchas gracias por estar del otro lado.